Saludos a todos en este nuevo video. En esta nueva ocasión vamos a estar analizando el mapa de la situación militar en Siria. Eh, Normalmente no hago esto de hacer un video entre semana, prefiero hacerlo como les había comentado un domingo en específico, o sea, cada domingo o al menos una vez a la semana, pero esta semana creo que tendré que acabar con esa excepción o paralizaré esa excepción porque hay unas noticias muy importantes que quiero discutir con ustedes. Hay unas noticias muy importantes que quiero que se enteren de ellas y vamos a discutirlas en este video. Antes de comenzar a analizar este mapa, ¿verdad? Los cambios recientes que han habido y las noticias que les quiero proveer, quiero invitarles a que vayan abajo a la descripción y le echen una mirada al nuevo libro que he publicado. He publicado un libro titulado Panorama Internacional, una mirada a la geopolítica e historia mundial 2016-2017. Y es un libro básicamente en el que recopiló todas las columnas que he publicado por el pasado año sobre, ¿verdad? Tanto el conflicto sirio como el conflicto palestino-israelí. Hablo también sobre la situación política en Venezuela. Hablo del norte de Europa, hablo de la situación política en Cataluña, y creo que este texto no solamente habla de eso, sino que también habla de historia. Por ejemplo, hablo de los chuetas, hablo por ejemplo de los rohingyas ahora mismo en Malasia, perdón, en Bangladesh, disculpen, en Birmania, ¿verdad? La situación que está viendo en Birmania, en la cual los rohingyas se están escapando hacia el país hermano, ¿verdad? Aunque Birmania sí no lo quiera, pero ¿verdad? De Birmania, que es Bangladesh. Y hablo de muchos otros temas muy interesantes que realmente creo que va acorde con el tipo de interés que, ¿verdad? Mi público tiene. Les pido que, ¿verdad? Lo miren, lo analicen, lean la descripción y si les gusta pueden adquirirlo por un precio bastante barato, no es caro para nada. Quise hacerlo de este modo para que ustedes, ¿verdad? Y ustedes no solamente, sino que el que tenga interés en adquirirlo pueda adquirirlo. Es un libro que realmente me tomó bastante tiempo trabajar en él, estructurarlo bien. Creo que realmente, o espero al menos, poder cumplir con sus expectativas. Y realmente les pido que le den una mirada. Va a estar ahí abajo el link, así que lo pueden adquirir por Amazon si les interesa. Y nada, vamos a lo que vinimos. Eh, Vamos a comenzar por el este de Azukna. En el este de Azukna esta semana han ocurrido unas cosas muy interesantes y es que ha habido un panorama bastante ambiguo en el que, por ejemplo, ¿verdad? El Daesh ha sido evacuado totalmente al este de Azukna. De hecho, el ejército sirio ha capturado aproximadamente 4 puntos, ¿verdad? 4 puntos o checkpoints que tenía Daesh al este de Azukna. Después Daesh volvió y retomó 2 de ellos, y después el ejército sirio ayer retomó 4 de ellos, y ahora vemos que el panorama al este de Azukna ha cambiado. Vemos que el ejército sirio no solamente, aunque Daesh, ¿verdad? Vemos esta pequeña franja que intenta escabullirse o entrar un poco hacia el noreste de Azukna, pero vemos que el ejército sirio, de manera muy interesante, buscó la manera clave de cómo poder controlarles y a la vez intentar crear una bolsa que aísle a Daesh al este de Azukna y al oeste de Al-Busayra, para poder crear, ¿verdad? Si es posible, y esto es lo que puedo entender militarmente hablando, que se puede deducir de este mapa, crear una bolsa aquí o intentar seguir empujando hacia Daesh y contenerlos entre la franja que se va a crear entre el ejército sirio y los kurdos, ¿verdad? En toda esta porción noreste del país. Daesh básicamente se va a ver acorralado en esta zona y básicamente imagino que continuará o intentará seguir yendo hacia Irak. Si lo que estoy diciendo ahora es real, no sé. No sé realmente si Daesh va a querer volver a Irak, porque aunque en este mapa no se puede ver, pero de toda esta franja, hay una buena franja territorial aquí, y para quien me preguntó que, verdad, erróneamente quizás se interpretó de esa manera, pero en el video pasado mencioné que aquí ya Daesh no tenía presencia y no, es que en este mapa no se ve, pero sí Daesh tiene una buena franja territorial al oeste de Irak, donde tiene presencia y tiene zonas de influencia, y básicamente no sé si realmente Daesh se va a ir hacia Irak o hacia dónde va a ir, pero realmente lo que sí les puedo decir con mucha certeza es que Daesh tiene sus días contados en Siria, especialmente en Siria, tiene sus días contados. ¿Por qué tiene sus días contados? Vamos a ir a Deir ez-Zor directamente. ¿Qué estaba pasando en toda esta zona de Deir ez-Zor? Primero,
el ejército sirio ha capturado 4 villas claves en toda esta franja territorial cercana al Éufrates en dirección hacia, ¿verdad?, el sureste de Siria. Y la primera es la Gran Hermushia, la Baja Hermushia, Tal Kasra y también Tal Abu Fahad. Entonces, esto nos da una perspectiva sencilla y clara de algo que el ejército sirio está haciendo efectivamente. No solamente está utilizando bien a las fuerzas aéreas rusas y también a la Siria, aunque la Siria está más desplegada en la porción noroeste del país, donde han estado bombardeando el sur de toda esa franja que controlan los grupos rebeldes en Siria, pero vamos a estar ahí ya mismo. Pero una clave muy interesante que ha utilizado el ejército sirio ha sido Hezbollah. Y ha sido Hezbollah y otras y la milicia chiitas que comparten con ellas en el terreno. ¿Y por qué? Porque han sabido enviar, especialmente a las fuerzas Tigre, a que combatan en toda esta zona de Deir ez-Zor. Mientras que ha enviado a las zonas donde hay un conflicto, no es que no hay un conflicto, pero sino que no es tan intenso como realmente lo era, por ejemplo, hace 6 meses atrás, en el sur de Siria y al norte de Siria. Entonces han concentrado a las fuerzas Tigres y a otras unidades de élite a que se desplieguen no solamente a toda esta zona de Deir ez-Zor, sino que también comiencen ¿verdad?, incoar o ser parte de estas operaciones que se están desarrollando aquí, en toda esta zona del sur del Busaira. Ahora, las fuerzas de élite del ejército sirio también ganaron aquí, ¿verdad?, al sur de Shahil, 20 kilómetros de posiciones nuevas que tienen ahora en dirección hacia Bukamal. O sea, yo estoy muy impresionado no solamente con lo que ha hecho el ejército sirio en este conflicto, disculpen por esto, es un error, sino que también estoy impresionado por la habilidad que están teniendo en el terreno, o sea, una habilidad brutal. O sea, yo veo un avance hacia, por ejemplo, yo no pensaba hace una semana atrás que pudieran movilizarse tan rápido hacia el Busaira y comenzar a la misma vez a jugar, a poder enfrentar a los kurdos, que ya les voy a explicar por qué los kurdos mordieron el anzuelo del ejército sirio. Pero también permítame informarles algo muy interesante, y es que el ejército sirio ha capturado 7 kilómetros ¿verdad?, de área de la ciudad de Al-Maidán, perdón, de Al-Maidín. Esto es importante porque Al-Maidín conecta al Busaira, no solamente a nivel terrenal, sino que también militarmente le daría una ventaja y una proporcionalidad de espacio clave al ejército sirio. Permítame ver si esto funciona. Sí, está funcionando un poco lento, pero funciona. Para poder empujar a Daesh, ¿verdad? Empujar a Daesh, ¿verdad? Crear una franja aquí, como les estaba comentando, en la que se pueda contener a Daesh en esta porción territorial, pero también empujar a Daesh hacia donde están los kurdos, hacia acá, hacia toda esta porción, hacia el noreste de Siria, y hacer que los kurdos continúen en esta operación, que ya les voy a hablar sobre cuál es esta operación ya mismo, en la cual los kurdos están combatiendo a Daesh en toda esta porción territorial. O sea que si el ejército sirio logra empujar a Daesh hacia toda esta porción territorial y hacia Irak, básicamente está haciendo que los kurdos muerdan el anzuelo que quiere que muerdan para ellos poder posicionarse correctamente a través de todas estas ciudades claves en el Éufrates y poder hacer que los kurdos pierdan, o sea, tiempo combatiendo a Daesh y ellos poder empujarles aquí en toda esta franja territorial al sur y al oeste de Azuar y poder comenzar a empujar a los kurdos o la autodenominada o la expansión de la autodenominada región autónoma de Rojava. También algo muy interesante que ha ocurrido acá al sur de la Escoraya es que el ejército sirio y las fuerzas aéreas rusas han bombardeado toda esta zona y han matado a 50 personas y han habido también 80 heridos. ¿Qué más? Algo muy, muy interesantísimo que ha ocurrido en la ciudad de Hamaima. ¿Qué ha ocurrido en Hamaima? Bueno, básicamente esta ciudad estaba controlada por Hezbollah. Principalmente habían una o dos, no les voy a mentir, eran como 2 o 3 unidades más o menos las que recuerdo haber leído del ejército sirio en esta ciudad. Pero esta era una ciudad básicamente principalmente controlada por Hezbollah. ¿Qué pasa con Hezbollah? Básicamente Hezbollah pierde el control de esta ciudad en manos, ¿verdad?, de Daesh recientemente. Pero sin embargo, las fuerzas aéreas rusas
han salido del paso, han bombardeado a Daesh y esto ha provocado que Hezbollah incoe o inicie una nueva operación para retomar la ciudad de Jamaima, la cual está comenzando a ser exitosa. ¿Por qué he dejado esto para lo último en toda esta zona relacionada o estas ciudades o lugares cercanos a Deir ez-Zor? Porque me parece a mí que es Jamaima la ciudad clave para conectar al sur de Al-Busaira y contener a Daesh en esta bolsa de las cuales le estoy hablando, que yo creo o entiendo que el ejército sirio va a continuar haciendo. Es evidente que el ejército sirio va a continuar expandiendo esta franja hasta, ¿verdad? Y está desarrollando en la frontera con Irak para cortar a Abu Kamal, a Daesh, evidentemente, y probablemente comenzar a subir y comenzar a continuar bajando hacia el sur de Al-Busaira y hacer una bolsa aquí. Y probablemente se expandan hasta acá, no diría que no. Pero si los kurdos continúan expandiéndose a través de toda esta franja, se están entreteniendo mucho con Daesh, y aquí viene algo muy interesante. Hoy, oficialmente, ¿verdad? Las Fuerzas Democráticas Sirias han nombrado a su operación para poder retomar el norte de Deir ez-Zor, llamada la operación la operación Tormenta Cisre. ¿Qué tiene de interesante esta operación? En sus inicios, ¿qué ha ocurrido, por ejemplo, hoy? El ejército de, ¿verdad? Las Fuerzas Democráticas Sirias, ha informado que han retomado ¿verdad? La ciudad de Markaba, pero también informan que han retomado 10 aldeas que son parte del eje de Mergeda. Han matado a miembros de Daesh y han retomado o han capturado el equipo de artillería y armas que tenía Daesh en esas aldeas. Ahora, ¿qué es lo que yo veo de interesante aquí? ¿Qué es lo que yo veo aquí que a mí realmente me genera bastante gracia? Primero que nada, los kurdos mordieron el anzuelo. No sé si recuerdan en el video anterior que les comenté, les hablé de esta pequeña franja en la que les comenté que si los kurdos comenzaban a interesarse para poder controlar todo esto, el ejército sirio se iba a expandir por acá. Sí, eso es lo que ha ocurrido. Los kurdos están muriendo el anzuelo, están intentando tomar todas estas ciudades cercanas al sureste de Abtibni, mientras que el ejército sirio, podemos ver, si buscan el video anterior lo van a poder comparar, se ha comenzado a movilizar hacia el suroeste de Busaira, mientras que los kurdos siguen mordiendo todas estas ciudades, que básicamente el anzuelo de los kurdos, de los sirios, y también están comenzando a moverse hacia el oeste de Hasuwar. ¿Por qué esto es malo para los kurdos? Como les he explicado, si los kurdos se envuelven mucho con Daesh, los sirios van a comenzar a establecerse en toda esta zona alrededor de ciudades clave, ciudades claves a través de todo el Éufrates, que básicamente va a hacer que se fortalezcan esta zona y comience a empujar a los kurdos en Maidan, a Tipni y al oeste de Asuwar. O sea que tomarían, en mi opinión, toda esta franja territorial y los kurdos obtendrían toda esta, pero básicamente tendrían toda una frontera del ejército sirio al sur de la autodenominada región de Rojava, algo que a los kurdos no les va a ir bien. Esa es mi opinión. No sé realmente cuál sea la opinión de los Estados Unidos con respecto a esto y cuáles, ¿verdad?, han sido la asesoría o las tácticas militares que han planificado en esta operación llamada Tormenta Cisre. Muy, muy original el nombre, muy, muy original. No sé si recuerdan la operación Tormenta del Desierto en los años 90, en el 1991, cuando los Estados Unidos atacó a Irak tras su intervención en Kuwait. No sé, muy, muy original el norte de Tormenta Cisre, muy original. Anyways, de cualquier modo, en Raqqa vemos que ya las Fuerzas Democráticas Sirias controlan oficialmente el 92% de la ciudad. Nos informa el Comando Central de los Estados Unidos que, ¿verdad? Ayer se realizaron 30 bombardeos a 16 unidades tácticas de Daesh dentro de esta pequeña franja territorial que controla Daesh aún, disculpen, y supuestamente 14 de estos ataques o bombardeos han sido efectivos. Si realmente esto es verdad, no sé. Lo que sí sé es que les puedo decir es que en este mapa, por lo menos, y en otros que he podido corroborar, sí he podido comprobar que es verdad. La presencia de Daesh en Raqqa se está reduciendo cada día más y más y más. Y si estos bombardeos han sido efectivos, como ha informado el Comando Central de los Estados Unidos, realmente es una noticia muy buena, creo que para el mundo, y especialmente para los sirios y para el ejército sirio también, y tácticamente hablando, porque realmente les da un suspiro de que Daesh cada día
shrinking, como dice en inglés, se sigue haciendo más pequeño, se sigue contrayendo y está desapareciendo. Es un virus que está desapareciendo y no me refiero ideológicamente, pero en el campo, a nivel militar y tácticamente hablando, Daesh está súper débil. De hecho, los misiles Hiram, que de hecho también el ejército sirio los está utilizando, ya mismo veremos dónde se están utilizando, son misiles que básicamente son el tipo de misiles del cual se ha nutrido Daesh a través de toda esta guerra. O sea, yo no sé si lo han escuchado en otros canales, pero este es el tipo de misiles que Daesh se ha nutrido o del cual le ha sacado provecho en esta guerra. O sea, los misiles Hiram es un tipo de misiles que realmente se le da este nombre y evolucionan o se fortalecen como una estructura o algo conocido en el campo militar en la guerra siria. Y es un tipo de misil totalmente improvisado. Un misil que realmente depende del tamaño que se, ¿verdad? Depende de la cantidad de explosivo que se utilice y el material que se utilice, va a ser la efectividad y el tamaño de este tipo de misil. Y básicamente países como Arabia Saudí que han apoyado a Daesh y países como Qatar que han apoyado a Daesh en este conflicto, básicamente eso es lo que le han provisto a través de organizaciones no gubernamentales a grupos como Daesh, a Fatah al-Sham, a Fatah al-Islam y todos estos grupos islamistas y yihadistas que combaten en Siria. Vámonos rapidito acá a esta franja que controla el ejército turco y las fuerzas, el ejército libre sirio, disculpen, al este de Sharali y al oeste de Jarabulus. Y vemos que básicamente al norte de Tahrib han habido enfrentamientos entre Akrar al-Sharikuya y también la policía del ejército libre sirio. Esto es muy interesante porque esto era un grupo, Akrar era un grupo, o es un grupo islamista que básicamente ha simpatizado mucho con, no es que ha simpatizado, perdón, pero sino que ha trabajado militarmente hablando, ha coordinado operaciones en conjunto con las fuerzas del ejército libre sirio, y esto demuestra que ya estas alianzas están bastante fracturadas. Ya veremos pronto realmente cuál va a ser la respuesta que va a tener el ejército turco, ¿verdad? Y Erdogan, pero por ahora no hemos visto ninguna movida interesante. Vámonos acá hacia esta franja al noroeste de Siria que controlan distintos grupos islamistas y rebeldes. Y vemos, interesantemente, que las fuerzas democráticas sirias acá al norte de Dartaizia, Dartaiza, vemos algo muy importante, y es que las fuerzas democráticas sirias están comenzando a utilizar equipo de artillería o han lanzado ¿verdad? Ataques en contra de la ciudad de Deir Seman contra las fuerzas o aliados del ejército libre sirio. También vemos acá al sur de la franja de Khan Shaykhun, específicamente en la ciudad de Kafseita y también de Morek, al norte de Hama. Y vemos acá, ¿verdad?, que el ejército ruso ha estado bombardeando constantemente por las pasadas 34 horas a grupos ¿verdad?, rebeldes, no islamistas, pero son grupos bastante sunitas, bastante seculares, los cuales controlan toda esta franja territorial aquí al este de Kurnaz. Y esto demuestra que tanto el ejército sirio, de nuevo, insisto con lo mismo porque es lo que estoy viendo en el campo, ¿verdad? Militarmente le estoy dando una opinión, esto no es realmente, quizá a muchos de ustedes les molesta que yo diga que el ejército sirio está teniendo éxito en el campo, ¿verdad? En el terreno, o les molesta a veces cuando digo que el ejército sirio bombardea y mata civiles, pero les estoy diciendo la verdad, o sea, no les puedo mentir, cuando hacen las cosas bien, cuando hacen las cosas mal, desde mi punto de vista yo entiendo ahora mismo que el ejército sirio está teniendo un éxito brutal, o sea, un avance increíble. Veo que han aprendido de los errores que han tenido en el comienzo de la guerra, porque especialmente en el norte de Siria, aunque no se ha podido realmente revitalizar, a excepción de Alepo y de otras ciudades claves como lo era Hama también, donde el ejército sirio en el comienzo de la guerra tuvo problemas serios, pero problemas serios. Y de hecho Alepo todavía es un ejemplo del pulseo que tiene todavía el ejército sirio para mantener esa ciudad totalmente libre de grupos yihadistas e islamistas o rebeldes. Y aunque se retuvo la ciudad, todavía se tienen problemas para mantenerse esa zona estable, a diferencia de Palmira, porque Palmira
aunque sí hubo un back and forth, como dice en inglés, donde Daesh retomaba el control de la ciudad por un periodo de tiempo, después el ejército volvía, eso ocurrió como 2 o 3 ocasiones, pero posteriormente se fortaleció. Ese no es el caso de Alepo 100% y zonas adyacentes. O sea, la ciudad sí, pero no zonas adyacentes. Aunque a pesar de que controla ahora mismo Alepo, el ejército sirio, aunque controlan aproximadamente el 75% de todas las vías vehiculares de la ciudad, sí cabe destacar que, bueno, realmente tienen problemas para controlar zonas periferales que dan, ¿verdad?, conexión directa, por ejemplo, con la ciudad de Sahra, donde el ejército sirio sí tiene presencia. Vamos a enseñarle algo muy interesante ahora, pero muy, muy interesante. ¡Wow! ¿Dónde está? No lo veo. No veo a Daesh en Salamía, al este de Salamía. ¿Dónde está Daesh? Bueno, algo muy importante. Daesh ha desaparecido del este de Salamía. Como podemos ver en esta imagen, no hay ninguna franja oscura aquí. Daesh no está por esta zona. Y es que básicamente el ejército sirio ha capturado Tel Adimá, Barghoutia, Abu Jubaylat y también una cuarta ciudad muy importante que es Al-Hardana. Estas 4 ciudades eran las 4 ciudades que le daban el control pleno de toda esta zona, ¿verdad?, adyacente al este de Salamía. El ejército sirio las ha controlado totalmente. No vemos presencia de Daesh, solamente hemos visto que se asesinaron aproximadamente más de 20 miembros de Daesh. Muchos de ellos lograron escapar. Pero está totalmente en control del ejército sirio. Vemos que al oeste de Salamía no han ocurrido cambios significativos, aunque sí vemos que el ejército sirio ya está penetrando, ¿verdad?, como podemos ver aquí, al noroeste de Homs, una ruta un poco ortodoxa, no ortodoxa, disculpen, porque vemos que aquí hay montañas, hacia lo que es el suroeste de Al-Rastan. Esto me parece muy importante poder demostrárselos. Y también tengo ya mismo unas últimas noticias muy importantes que les quiero dar sobre algo que ocurrió hoy y que ha sido la razón principal por la cual les he querido realizar este vídeo. Pero vámonos rapiditos acá al este de Kara. Vemos que al este de Kara el ejército sirio sigue continuando o sigue acercando a Daesh en Al-Kiratain, perdón. Y vemos que realmente no solamente está teniendo efectividad en reducirlos en esta zona de Daesh, sino que también vámonos a Damasco y vamos a ver algo muy interesante que está ocurriendo en Damasco. En Damasco vemos que el este de Damasco se sigue, o la zona de Ghouta se sigue reduciendo. Vemos que el ejército sirio ya penetra hacia el sur de Girista. Vemos que el este de Damasco en sí, el casco urbano de Damasco, está libre. ¿Ok? Ahora, esta zona de Ghouta está totalmente controlada por grupos rebeldes que siguen empujando al norte de Irbil. Y por eso es que vemos que Irbil ahora está totalmente en control de los rebeldes de nuevo. Kafbatna, vemos una pequeña franja aquí al otro lado de ese río que está controlada por ellos, por los rebeldes. Pero en Damasco, a pesar de que, ¿verdad?, el ejército sirio continúa bombardeando tanto al sureste de Duma como al suroeste de Irbil, continúa bombardeando no solamente a grupos rebeldes, pero también a grupos como Yaish al-Islam, con cohetes Iram, que son los cohetes que le he mencionado. Ahora vemos que también el ejército sirio ha utilizado este tipo de cohetes. Vemos también algo muy importante, os he informado de algo muy importante. El presidente del gobierno de Siria, el señor Bashar al-Assad, ha firmado un decreto que es el decreto 287, y este decreto básicamente ha sido promulgado con la finalidad de que se cree una corte criminal, una corte contra terroristas, o sea, una corte militar para, ¿verdad?, erradicar crímenes de guerra contra terroristas. Hay que ser realistas. Aquí se van a llevar a terroristas y opositores también. O sea, opositores que han combatido en el terreno. Y pueden ser grupos rebeldes que Estados Unidos, y cuidado, no es que yo estoy diciendo que son moderados. Yo veo muchos de los grupos moderados, entre comillas, que Estados Unidos llama moderados, que son grupos radicales. O sea, son grupos radicales y cuando digo radicales me refiero en el sentido de la palabra, del punto de vista religioso y a nivel terrenal. O sea, tienen unas prácticas militares totalmente infrahumanas y realizan crímenes de guerra, les guste a Occidente o no les guste, en la realidad. Ahora,
aquí se va a llevar a todos aquellos que realmente hayan combatido en el terreno, sean grupos opositores moderados según Occidente, y hay otros que realmente sí son moderados, que eso sí que son grupos seculares que puedo reconocer y puedo identificarlos. Y también a grupos o a individuos que hayan participado con organizaciones como Daesh, Yahish al-Islam o Fatal Sham, o la antigua llamada Al-Nusra, o ahora Frente Nusra, como se sigan llamando, no sé cómo se quieren llamar ellos. Realmente han dejado claro que son Fatal Sham, pero actúan más como el Frente Al-Nusra. Vámonos al sur. Antes de llegar a una última noticia muy interesante que quiero discutir con ustedes. No hay cambios significativos al oeste de Saiza. Vemos que Daesh sí se ha expandido un poquito en ruta hacia el norte de Musairib, al sur de Tasil, como podemos ver aquí, pero realmente no ha podido ni siquiera conectar las vías o los frentes vehiculares que van hacia Nagua. No vemos cambios significativos al norte de Dara. Si nos movemos acá a Subaida, vemos que el casco urbano de Subaida y las vías vehiculares o las rutas vehiculares están totalmente libres. Los 4 aeropuertos que están cercanos o en la periferia de Subaida están totalmente controlados por el ejército sirio. Si esto me lo permite, quiero enseñarles algo muy interesante. Ustedes recuerdan esta franja donde los rebeldes, que de hecho Estados Unidos, les repito, tenía una base militar aquí al este de Subaida. Ustedes recuerdan esa franja amplia que tenían los rebeldes. Ya no está, y vemos básicamente, perdonen, aquí lo podemos ver mejor, y es que el ejército sirio continúa hacia el suroeste de Rifat Shah. Siguen penetrando toda esta franja territorial, como podemos ver aquí, y también sigue penetrando toda esta zona, ¿verdad?, al sur de Palmira. Ahora, puntos clave, el ejército sirio ha capturado 9 puntos claves entrando hacia la gobernación de Homs, número 1. Y segundo, los rebeldes, o sea, aquí en esta zona de aquí. Y segundo, es que los rebeldes y las fuerzas de la coalición, ¿verdad?, se coordinaron para atacar al ejército sirio a través de la franja de 55 kilómetros que ya tiene al oeste de Subaida, o de la gobernación de Subaida, que tiene el ejército sirio. Ahora, ¿qué les quiero dejar en mente con este tipo de crítica que quizás puedo hacer directamente a Estados Unidos? O sea, y lo puedo hacer yo como estadounidense y lo puedo hacer como cualquier individuo. Estados Unidos ha tenido un rol, no solamente es evidente que tiene un rol directo en este conflicto, lo vemos con la representación diplomática que tiene en la región de Rojava, o la autodenominada región de Rojava, con la presencia de Marines que tiene en esa zona, con el despliegue de generales y unidades de élite en el norte de Siria, como lo ha hecho también aquí al sur de Siria. Entonces mi pregunta es, sí, pues se ha invertido tanto en Siria, o sea, militarmente hablando, se han gastado aproximadamente más de 1.4 billones de dólares en Siria, entrenando a rebeldes que fueron entrenados, muchos de ellos en Jordania, ¿verdad?, por asesores israelíes, también por asesores de Arabia Saudí, por asesores estadounidenses, entrenando a rebeldes en Arabia Saudí. ¿Por qué se ha perdido esta guerra? O sea, Estados Unidos, si realmente quería controlar Siria, no le pareció. Esto fue una guerra proxy en la cual, esto es básicamente, yo llamaría la guerra de Siria, para ir concluyendo ya, en Afganistán del siglo XXI. O sea, esto es el Afganistán del siglo XXI versión reversa. O sea, Rusia es Estados Unidos y Estados Unidos es la Unión Soviética. Básicamente lo mismo, o sea, se invirtió tanto y no se ha logrado nada. Eso sí, no creo que después que el ejército sirio controle todas las zonas, como por ejemplo hasta aquí al sur de Siria, o al norte o al noroeste de Damasco, o toda esa franja gigante que vemos acá al noroeste de Siria, Siria vaya a quedarse 100% con el estatus quo que tenía antes de la guerra. No lo creo. Creo que al menos una región autónoma para los kurdos al norte de Siria, dentro del marco territorial y constitucional, evidentemente sirio, pues tendrían que los kurdos, ¿verdad?, o sea, creo que ese escenario se va a dar en el cual los kurdos van a tener una región autónoma. Sin embargo, un estado independiente en esta zona, acá al norte de Siria, lo veo muy difícil, y de hecho muchos de los líderes kurdos han dejado claro que buscan tener una región autónoma para ellos. Ese no es el caso de los kurdos iraquíes, los cuales ya tuvieron un referéndum de independencia, en el cual ha ganado con más del 90%, pero eso es otro escenario del cual ya he hablado en otro video, y si quieren pueden ir a mi canal.
y pueden buscar ese video en el que hablo de los kurdos y de la situación militar en Yemen también. Y para concluir, les quería dejar el mejor regalo para lo último, y es que no es un regalo, es una noticia muy interesante, y es la muerte del jefe de Al-Nusra en Idlib. El señor Abu Mohammed al-Golani fue asesinado, bueno, no fue asesinado, fue bombardeado por Rusia, y se entiende que no se sabe 100% si está vivo, pero se entiende que al menos no solamente fue bombardeado, sino que perdió un brazo, que 12 de sus comandantes murieron, ojo, en Idlib, acá, en toda esta franja, ¿verdad? Aquí en una ciudad que está aquí es toda esta franja que podemos ver aquí al noroeste de Siria. Y 50 de los miembros de su guardia de seguridad personal murieron también. Para los que no lo sepan, el señor al-Golani fue quien impulsó a que al-Nusra básicamente se fuera o dejara Al-Qaeda. Para los que no lo sepan, básicamente Daesh en Siria, Al-Qaeda en Siria se dividió en dos bandos, Daesh y Al-Nusra, y básicamente a través de toda la guerra, y todavía continúan siendo o tienen relaciones directas con Al-Qaeda, pero el señor al-Golani fue quien impulsó a que Al-Nusra se desafiliara de Al-Qaeda y fuera como una entidad totalmente separada de Al-Qaeda en Siria, por dos razones principales. Primero, dejando claro también el señor al-Golani de que su meta era Siria, de que ellos no atacarían posiciones o atacarían a Occidente, que no eran hostiles hacia Occidente, y esto lo hacían con la intención principalmente de adquirir el apoyo de Estados Unidos, que sí lo han tenido aéreamente hablando. Han habido ocasiones en las que Estados Unidos les ha apoyado aéreamente, evidentemente, frentes que han tenido contra el ejército sirio, en el cual Estados Unidos les ha bombardeado al ejército sirio, supuestamente en muchos casos sin querer, pero anyways, deja mucho que desear este tipo de acciones que Estados Unidos ha realizado. Y también algo muy interesante de este grupo de Al-Nusra o de Fatah al-Sham. De hecho, el señor al-Golani no solamente impulsó que Al-Nusra se desafiliara de Al-Qaeda, sino que se cambiara un nombre para darse un lavón de cara, cambiándose el nombre a Fatah al-Sham. Pero también algo muy interesante para concluir con esto: hubieron ocasiones, o las hay todavía, en los que esta zona que vemos cercana aquí a los altos del Golán, permítame acercar esto, este grupo, Fatah al-Sham, tuvo buena presencia en Kanakir y toda esta franja territorial, en Katana, Atimas, toda esta zona acá, cercana a los altos del Golán. ¿Qué básicamente hizo Israel en un momento dado? Israel en su momento colaboró con esta entidad, con este grupo, para que mantuviera a dos cosas separados de los altos del Golán. Primero, que mantuvieran alejados a Daesh, ¿verdad? Que no estuvieran cercanos a los altos del Golán, algo que realmente no ocurrió en Tasil, porque vemos que Daesh tiene presencia ahí, y también de hecho Daesh es un peligro para Israel en los altos del Golán, es evidente. En ocasiones han lanzado cohetes para los altos del Golán, pero también les pidió que mantuvieran a Hezbollah alejado de los altos del Golán. ¿Y qué les iba a pagar Israel a cambio? Que muchos de estos terroristas y yihadistas entraran a Israel para recibir servicios médicos. Que si esto es una decisión correcta por parte del gobierno israelí, no lo creo. El gobierno israelí sabe que esto es una decisión tonta y estúpida, pero sí realmente cabe destacar que militarmente hablando les convenía. O sea, tener a Fatah al-Sham en toda la frontera, mientras tú le das servicio de salud en la frontera, al igual que también Israel hoy le da servicio militar a niños y mujeres y individuos que también provienen de zonas controladas por grupos terroristas, y les da servicio militar, y esto hay que destacarlo también, y está bien, pero también le da servicio de salud a individuos que son terroristas. O sea, al final del día son terroristas, que pues la verdad es que eso era la única fuente para controlar a Hezbollah y a las unidades o milicias chiíes que combaten cerca de los altos del Golán, y también a la presencia de los iraníes en toda esta zona. Pero realmente la verdad era la única fuente a la que se puede recurrir para mantener a tu enemigo lejos. Pero realmente no creo que sean los mejores individuos para hacer esto. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse al canal, presionen la campanita. Gracias a todos por el apoyo. Y abajo les voy a dejar el link para el libro. Si les interesa pueden adquirirlo. Estoy más
que disponible para escuchar su opinión, sus comentarios. Dejen en los comentarios ahí abajo. Quiero saber de qué países me están viendo. Dejen ahí abajo un comentario en el que me digan cuáles son los países de los cuales me están viendo este vídeo. Estoy muy agradecido con todos. Gracias a todos. Intento casi siempre poder contestar sus mensajes. A veces no puedo contestar todos, pero muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias.